Segunda parte de cinemática de partículas, el subtema será el 1.3, movimiento curvilíneo, en esta ocasión el análisis de componentes rectangulares. Primeramente, bueno, tendremos este diagrama que nos indica un vector, en este caso es un vector posición, donde el valor de R es la resultante y que vectorialmente tendrá su componente en el eje de las X, corresponde a Y, en el eje de las Y correspondiente a J y en el eje de las Z correspondiente a K. Se tendría que hacer una descomposición vectorial para saber cuáles serían sus componentes, y si quisiéramos sacar la resultante, pues será con esta fórmula que se vio en el curso de estática. La velocidad también, como es una magnitud vectorial, tendría componentes en los ejes rectangulares. La aceleración también. Y en resumen, lo que vemos es que la velocidad como vector sería el cambio de posición respecto al tiempo, como una cuestión de un solo vector, o en sus componentes I, J y K. Este simplemente es un anagrama de una fórmula de dos argumentos U por B, que sería la derivada del primer argumento por el segundo, más la derivada del segundo argumento por el primero. Es nada más un recordatorio, es poco usual utilizar esta fórmula. Y entender que la velocidad será la derivada de la posición respecto al tiempo y como componentes Bx, By y Bz. Donde la velocidad, como es la derivada de la posición respecto al tiempo, cualquier derivada respecto al tiempo se puede interpretar como la variable con un punto en la parte superior de esta variable. Será x punto, será velocidad en x, y punto, velocidad en y z punto, velocidad en z. Si yo quiero sacar la magnitud de la velocidad, pues igual aplico nuestra fórmula de vectores en tres dimensiones. Aquí este es un simple recordatorio de lanzamiento de proyectiles. En el tiro horizontal, recordar que la velocidad inicial en Y será 0 porque se deja caer, su velocidad en Y será 0, la velocidad en X será constante, no cambiará en X para el tiro horizontal, y la aceleración de la gravedad permitirá un aumento o incremento en la velocidad. Entonces, el tratamiento es que sobre el eje de las X será un rectilíneo uniforme, solamente tendremos esta fórmula y estas variables, que será la velocidad, las posiciones inicial y final, para el eje de las X, el eje horizontal, y el tiempo. El tiempo es muy importante entenderlo porque es la variable que nos enlaza a las componentes tanto de X como Y, es el mismo. Son dos fenómenos que se analizan por separado pero que ocurren simultáneamente. Para el eje de las Y utilizaremos nuestras fórmulas de caída libre y reitero, el tiempo será la interacción entre los dos análisis. Más adelante analizaremos algún ejemplo de tiro horizontal. Y es importante recordar el tratamiento de los vectores, como repaso de lo que se vio en cursos anteriores. Para componentes en X utilizaremos el coseno del ángulo, que se conforma con el eje horizontal, el seno con el eje horizontal, y para obtener resultantes de ángulo, recordar el utilizar estas fórmulas. En el tiro parabólico son tres simples pasos. El primero es descomponer nuestra velocidad inicial como una componente en X, una componente en Y, y darle un tratamiento a la trayectoria horizontal y otro tratamiento a la trayectoria vertical. ¿Qué tratamiento? La componente en X será un rectilíneo uniforme, ya vimos cuáles son las fórmulas en las diapositivas anteriores, y para las componentes en Y, pues simplemente utilizar un tiro vertical. Recordar dos cosas importantes: si caen a la misma altura, aquí tengo una altura 0, cae hasta 0, la velocidad inicial en X, más bien la velocidad final en Y, será igual a la velocidad inicial en Y, pero en sentido opuesto. Si aquí nos diera 5 metros sobre segundo, llegaría a la misma altura con menos 5 metros sobre segundo, y la velocidad Y instantánea en el punto más alto, en la Y máxima, será igual a 0. Aquí no hay velocidad en Y, puesto que está cambiando de trayectoria
la velocidad en y.